Evangelio de hoy, lunes 20 de marzo del 2023. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 5, del 12 al 14 y 16. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto: Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Su descendencia perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Su descendencia perdurará eternamente. Un juramento hice a David, mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Su descendencia perdurará eternamente. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 13, del 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo los ama, María también, amados hermanos. Hoy celebramos a San José, esposo de la bienaventurada Virgen María, varón justo, nacido de la estirpe de David. Si en algo tenemos que reflexionar hoy es en la obediencia ejemplar de José, fundada en la fe. Sin duda es la fe la que nos abre las puertas del reino a la humanidad entera y en forma individual, a cada uno de nosotros. Sin la fe de María, la salvación no hubiera entrado al mundo. Fue el sí de María a los planes de Dios el que permitió que Jesús naciera entre nosotros
como verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo se preparó María para aceptar lo que Dios dispuso? Pero María no estuvo sola. Tuvo a su lado al humilde, discreto, valiente, justo, amoroso y creyente José. Él también supo estar a la altura de los acontecimientos, confiando firmemente en su esposa y creyendo en Dios. María y José son modelos de fe inquebrantable para nosotros, pero no se crea que este sea un decir que podemos olvidar. La vida de cada uno de nosotros nos depara situaciones a las que debemos responder poniendo en juego nuestra fe. Por lo tanto, cuando llegue aquel momento, recordemos que ya muchos, más antes que nosotros, han sido puestos a prueba en su fe e inspirados en María y José. Vemos en cada una de estas ocasiones la respuesta que Dios Padre espera de nosotros. Se engaña quien cree que esta es tan solo una anécdota de asuntos que ocurrieron hace poco más de 2000 años y a la que solo María y José fueron capaces de responder como la situación exigía. Cada uno de nosotros atravesamos situaciones en las que debemos responder con fe. ¿Hemos sido capaces de ver y reconocer estas situaciones? ¿Hemos sido capaces de responder a la altura de los acontecimientos? ¿Cuál fue la actitud que primó en nuestro proceder? ¿Fuimos capaces de ver la voluntad de Dios en estas situaciones? ¿Hicimos lo que Él nos mandó? ¿No has estado en situaciones en las que todo el mundo y particularmente nuestra razón nos indicaban actuar de un modo mientras nuestro corazón nos decía otra cosa? ¿Preferimos seguir las indicaciones de la razón o más bien seguimos a nuestro corazón? ¿Hay alguna forma de prepararnos para afrontar estas situaciones? Sí. La única forma es llevando una profunda vida de oración. No somos nosotros, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros, el que hará posible que respondamos con fe en el momento oportuno. Hacer la voluntad de Dios confiando ciegamente en Él es gracia que debemos pedir constantemente para que llegado el momento sepamos responder cristianamente a los retos que nos pone la vida. A todos nos llega este momento. No hay otra preparación que la vida de oración. Solo si estamos en permanente sintonía con Dios, tendremos la sensibilidad de reconocer esos momentos en los que no se trata de exigir, sino de aceptar la voluntad de Dios y dejarnos llevar, entregándonos al prójimo con amor. No se trata solamente de ser buenos, no se trata únicamente de no ofender, no se trata de no pecar por mantenernos al margen, se trata de involucrarnos en el mundo, reconociendo cuando debemos morir a nosotros mismos para dar alegría, paz, sosiego y amor a cuantos nos los piden y a quienes nos esperan. Nuestro desempeño ha de ser tan exigente como el de aquel elefante en una cristalería, moviéndonos delicadamente, con mucho cuidado, de tal forma que no se rompa nada y cada quien reciba de nosotros aquello que Dios dispuso. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es una tarea difícil si la dejamos librada a nuestra capacidad de reflexión. No somos nosotros, sino Dios mismo el que nos habrá de comunicar su voluntad. Solo una vida de oración constante, con ocasión y sin ella, en toda circunstancia, nos abrirá el camino de la luz, la verdad y la vida que el Señor nos señala, haciendo posible su seguimiento, aun donde todo el mundo no vea nada más que adversidad. Padre Santo, danos la sabiduría para ver más allá de nuestras pasiones y deseos, disponiéndonos a hacer tu voluntad más allá de lo que nos dicta nuestro corazón, entendiendo que es lo que tú nos mandas, antes que lo que queremos o deseamos, lo que debemos hacer. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan un bendecido día, amados hermanos. Cristo los ama, María también.